Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes esta segunda semana de actividades correspondientes y esta última unidad, que es la unidad número 5. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto saludarles. Buenas noches, Buenas Licen. noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Un gusto poderles saludar a través de este medio de comunicación que nos sirve como enlace semana a semana en todas las actividades que nosotros desarrollamos dentro de nuestras aulas virtuales y dentro de nuestras clases asíncronas. Bienvenidos al desarrollo de las actividades y vamos a ver, vamos a ir desarrollando el contenido que nosotros tenemos en el material de apoyo, que son las propiedades y niveles de organización de los seres vivos, y en este caso vamos a ver los tejidos animales, vamos a ver cuáles son los tejidos animales. En los organismos vertebrados existen una gran diversidad de células, unos 200 tipos diferentes aproximadamente. Esta gran variedad de células se pueden agrupar en cuatro tipos de tejidos principales, como son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Esos son los tipos, obviamente, de tejidos que nosotros tenemos y que nosotros, obviamente, dentro de, no solamente nosotros, sino dentro de los tejidos en relación al grupo de los animales. Habíamos visto anteriormente habíamos ido analizando justamente sobre los reinos, ¿no es cierto? Entonces estamos dentro del reino de los animales y dentro de ellos también está clasificado el hombre. Entonces, los tipos de tejidos principales que nosotros conocemos son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el muscular y el nervioso. El tejido epitelial reúne diversos tipos de tejidos que pueden tener funciones protectoras, secretoras o de absorción. El tejido epitelial recubre la superficie del cuerpo, sus cavidades y también conductos. Sus células son geométricas, más o menos regulares y están unidas íntimamente. Por debajo del epitelio encontramos una membrana basal formada por una red de fibras que conectan con el tejido conectivo. Existen dos grandes grupos de epitelios. El epitelio de revestimiento, que tiene una función protectora y también de absorción, y la glandular, que tiene la función de secreción de determinadas sustancias. Cuando hablamos del epitelio de revestimiento, está especializado en la protección de las estructuras que se encuentran por debajo de él. Las células del epitelio de revestimiento pueden constituir una o varias capas. Según esto podemos distinguir el epitelio simple, el epitelio estratificado y el pseudo estratificado. Esas son la subclasificación en cuanto al epitelio de revestimiento. Las formas de las células y el número de capas que lo constituyen podemos distinguir entre los epitelios. Aquí tenemos obviamente las formas. Tenemos el epitelio plano, el simple, el epitelio cilíndrico simple y el epitelio cúbico simple. También tenemos el epitelio cilíndrico pseudo estratificado, el epitelio plano estratificado y el epitelio cilíndrico estratificado. Esos son la clasificación de forma gráfica, como ustedes lo pueden observar. En cuanto al epitelio glandular, constituye las glándulas, órganos especializados en la fabricación y secreción de determinadas sustancias. Según su lugar de secreción, distinguimos tres tipos de glándulas. Tenemos las exócrinas, tenemos las endocrinas y tenemos las mixtas, las glándulas mixtas. Entonces, ahí igual tenemos una subclasificación en función a las glándulas, al epitelio glandular. En cuanto al el tejido conectivo, es importante dentro de este proceso analizar este tipo de tejido, pues este es el que nos permite a nosotros, por ejemplo, que aparte que el cerebro envíe la orden, por ejemplo, hacia la mano, el tejido conectivo él es el que nos hace o el que nos permite, obviamente, abrir o cerrar la mano, sin que obviamente exista una disfunción en cuanto a los movimientos.
En ese sentido, el tejido conectivo es un grupo de tejidos con funciones diferentes. Unen entre sí distintos órganos, llenan huecos y espacios entre los diferentes tejidos. También constituyen elementos de soporte y de movimiento. Los principales tipos de tejidos conectivos son, y tenemos aquí en primer lugar, tenemos el tejido conjuntivo. Tiene la función de unir órganos y tejidos según la cantidad de fibras que lo constituyen. Puede ser laxo con pocas fibras o fibroso con muchas fibras. Regálenme solo un minutito nomás. Listo, continuamos. Ya habíamos visto el tejido conjuntivo. Ahora tenemos el tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido formado por células llamadas adipocitos. Su función principal es la de reserva de energía, pero también realiza una función protectora bajo la piel y alrededor de los riñones y también del corazón. Mientras que el tejido cartilaginoso está formado por células llamadas condrocitos, recubre el interior de las articulaciones y evita el desgaste. Cuando existe desgaste de este tejido cartilaginoso, vienen dificultades como, por ejemplo, muchas personas padecen, por ejemplo, de enfermedades deformatorias de los huesos. Entonces, prácticamente cuando se han acabado los cartílagos, por ejemplo, empiezan a deformarse los huesos de los dedos, por ejemplo. Entonces ahí hablamos de unas reumas y una serie de enfermedades, obviamente relacionadas a los cartílagos que por algunas circunstancias se inflamaron o se terminaron, y por esas circunstancias, ¿qué es lo que hace? Los huesos están friccionando unos con otros y generan un gran dolor. Entonces es importante también, y vamos a ir analizando en las siguientes etapas sobre todo este tipo de tejidos que tienen los cuerpos. El tejido óseo fundamental, las células de este tejido se llaman osteocitos. Ese tejido forma los huesos y por tanto participa en el movimiento y en la protección de diversos órganos. Esto en cuanto a los tejidos conectivos. Vamos a ver el tejido muscular a continuación. Está formado por células denominadas miocitos, integrados por actina y también por la miocina, dos proteínas con capacidad contráctil. El tejido muscular obviamente se puede subclasificar también en estriados, en cardíaco y también en liso. Cuando hablamos del estriado, está formado por células grandes que presentan numerosos núcleos. La contracción es rápida y voluntaria. Dentro de esos podemos mencionar al músculo que participa, por ejemplo, en la marcha. Nosotros, cuando hablamos de la contracción es rápida y voluntaria, significa que nosotros le damos la orden para que esto suceda. En cuanto al tejido cardíaco, está compuesto por células estriadas mononucleadas. Su contracción es rápida e involuntaria. Nosotros no podemos decir al corazón que se detenga, ¿no es cierto? Mantiene el latido cardíaco dentro de este tipo de tejido muscular. Entonces, el movimiento del corazón no es voluntario. Este es involuntario, siempre está en movimiento. Nosotros muchas veces ni siquiera lo sentimos. El tejido liso, por el contrario, posee células pequeñas alargadas con un solo núcleo. Su contracción es lenta y también involuntaria. Por ejemplo, tenemos el movimiento del tubo digestivo. Nuestro tubo digestivo está constantemente moviéndose justamente para eliminar las heces fecales. Entonces, ese es el tejido muscular liso. Igual el movimiento de nuestro tubo digestivo ni siquiera nosotros sentimos que se está moviendo y no podemos pararlo, no podemos decir que se detenga. Este es un movimiento involuntario de este tipo de tejido. Entonces ahí nosotros tenemos las características, y aquí dentro del punto de vista de un microscopio nosotros podemos observar justamente la micrografía de un músculo liso y también el tejido muscular cardíaco, el tejido muscular estriado y el tejido muscular liso. Ahí podemos ver por números cómo están constituidos cada uno de ellos. Uno de los tejidos también bastante importantes dentro del desarrollo de los animales es el tejido nervioso. Y está formado por dos tipos de células, que son las neuronas y las células gliales. Cuando hablamos de las neuronas, estas neuronas son células muy especializadas que se caracterizan por su capacidad para generar y transmitir impulsos nerviosos, y consta de un cuerpo neuronal con el núcleo y gran parte del citoplasma,
varias dendritas, que son prolongaciones de escasa longitud que rodean el cuerpo neuronal, y también están constituidas por un axón, que es una larga prolongación que parte del cuerpo de la neurona. La transmisión del impulso nervioso siempre se efectúa desde la dendrita del axón. La conexión entre dos neuronas tiene lugar sin contacto físico, a través del espacio que la separa, que esto es la sinapsis. En cuanto a las células gliales se interponen entre las neuronas y pueden ser astrocitos. Estos tienen aspecto estrellado y transportan sustancias nutritivas desde la sangre a las neuronas. También actúan como soporte enlazando entre sí los distintos componentes del tejido. La microglia tienen aspecto espinoso y son móviles, capturan y dirigen sustancias de desecho y desempeñan una función defensiva. Las células de Schwann contienen mielina, una sustancia de gran importancia en la transmisión del impulso nervioso. Forman pequeñas envolturas de diferentes zonas a lo largo del axón. Aquí a continuación nosotros podemos ver, aquí tenemos la micrografía de un tejido nervioso a la izquierda y también la estructura de una neurona a la derecha. Y la neurona está constituida desde la parte superior, tiene dendritas, tiene el cuerpo neuronal, tiene un núcleo dentro del cuerpo neuronal, lo que ustedes pueden observar, característica casi como de una columna vertebral, a ese se determina como axón dentro de la neurona. Tiene las células de Schwann, la mielina y tiene también las terminaciones axónicas. De esa forma está constituida una neurona. Ahí nosotros podemos ver y podemos observar. Cuando existen alteraciones con estas neuronas prácticamente o tenemos algún problema con las neuronas, obviamente tenemos un grave problema dentro de nuestro organismo. Hay que tener mucho cuidado y entonces el cuidado de cada uno de estos órganos, de cada uno de estos tejidos, nosotros ya lo vamos a seguir viendo en las siguientes clases, vamos a ir viendo, porque es importante que también conozcamos cómo está constituido nuestro cuerpo, el cuerpo de los animales que nos rodean, para tener mucho cuidado, sobre todo en relación a nuestro organismo. En esta clase nosotros ya hemos ido viendo una serie de tejidos que obviamente están constituidos dentro de o están integrados dentro de nuestro organismo, y obviamente que son los tejidos animales, que son fundamentales obviamente para el correcto funcionamiento de todo nuestro organismo. Nosotros estamos superposicionados y estamos integrados con una serie de estructuras que son importantes para el desarrollo de nuestras actividades diarias. En cuanto a los tejidos vegetales, en el reino vegetal distinguimos dos grandes modelos estructurales: los talofitos y los cormófitos. Cuando hablamos de los talofitos constituidos por un talo, es decir, por una masa de células indiferenciadas en la que no distinguimos tejidos, poseen un órgano de fijación, que es el rizoide, un órgano de sostén, el caloide, y un floloide, que tiene una estructura laminar fotosintética que recuerda a las hojas. Las algas verdes, los musgos y las hepáticas pertenecen a este grupo de talofitos. En cuanto a los cormófitos, constituidos por un cormo, es una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos, como la raíz, el tallo y las hojas. Los pteridofitos y los espermatofitos son o pertenecen a los cormófitos. Los espermatofitos o plantas con semillas se dividen a su vez en angiospermas y gimnospermas. A continuación vamos a describir las principales características de los tejidos vegetales de las plantas cormófitas, y tenemos los meristemos. ¿Qué son los meristemos? Estos se caracterizan por estar poco diferenciados y por su gran capacidad de división. Son los responsables de la multiplicación celular. Las células presentan paredes celulares finas con pocas váculas de pequeños tamaños y núcleos grandes. Distinguimos estos tipos de meristemos. Tenemos en este caso el meristemo embrionario. Este forma el embrión de la fase de semilla y puede permanecer en reposo durante mucho tiempo. El primario o apical
Está especializado en el crecimiento de la longitud de la planta, se localiza en los extremos de la raíz, esto es la cofia, y el tallo, que son las yemas terminales o axiales. En cuanto a los meristemos secundarios, producen el crecimiento en grosor de la planta, se localizan en toda la planta, especialmente en las partes gruesas, tanto del tallo y también de la raíz. Esas son las en cuanto al meristemo. Tenemos los tejidos conductores. Los tejidos conductores de la planta son tejidos que tienen como función transportar la savia. Tenemos dos tipos de savia, la savia bruta y la savia elaborada. Tienen formas alargadas y pueden ser de dos tipos. Tenemos el xilema o leño y el floema o liber. Cuando hablamos del xilema o leño, este transporta savia bruta en sentido ascendente desde la raíz a las hojas. Está formado por células muertas y estructuras tubulares llamadas traqueidas y tráqueas. En cambio, el floema o liber conduce la savia elaborada, resultado de la fotosíntesis, tanto en sentido ascendente como en sentido descendente. Ahí tenemos cuáles son las características en función del xilema y también del floema. Y aquí a continuación nosotros podemos ver justamente la ubicación de los tejidos de un vegetal, de una planta. Tenemos los meristemos, donde se encuentran ubicados, los parenquimas, los tejidos protectores, los tejidos conductores y el tejido de sostén, que no es otra cosa que el tallo, lo que le da la erguidez a la planta. En cuanto a los tejidos, en este caso los de transporte, tenemos aquí el xilema y el floema. Aquí podemos ver un corte transversal de un tallo en el que podemos observar tanto el xilema como el floema donde se encuentran ubicados. ¿Qué es lo que hacen prácticamente estos tejidos, tanto el xilema como el floema? Permiten la circulación, el transporte de la savia en un sentido o en los dos sentidos, tanto de la savia bruta como de la savia elaborada. En cuanto a los tejidos protectores, estos recubren la planta protegiéndola de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Las características de sus células varían según el tipo de tejido protector de que se trate. Y tenemos, por ejemplo, tenemos el epidérmico. El epidérmico forma la epidermis y está constituido por una sola capa de células vivas sin clorofila adosadas unas con otras. La epidermis está formada por un orificio llamado estoma que tiene la función de regular su grado de apertura según las condiciones ambientales. Y también tenemos el tejido suberoso o suber. Este se origina a partir de la especialización de las células del felógeno y sustituye a la epidermis para reforzar las partes de la planta que crecen en grosor. Tenemos el siguiente tejido que es los parenquimas. ¿Qué son los parenquimas? Son tejidos que dan cuerpo a las distintas partes de la planta, a la vez que se especializan en funciones diversas. Sus células son vivas, grandes, con numerosas váculas y cloroplastos. Según la función, los parenquimas se pueden subclasificar en clorofílicos y tenemos de reserva. Cuando hablamos de los clorofílicos, es el principal tejido fotosintético, por ello sus células contienen abundante cloroplastos. Se localizan en las partes verdes, en las hojas y en los tallos herbáceos. Distinguimos dos capas dentro de esta estructura clorofílica, que en el primero tenemos el parenquima clorofílico en empalizada y el parenquima clorofílico lagunar. Esas son las subclasificaciones en cuanto a los clorofílicos. En cuanto al de reserva, sus células tienen grandes vácuolas que acumulan productos elaborados por las plantas, tales como almidón, los disacáridos, ácidos, y se localizan especialmente en los tubérculos, tales como la zanahoria, la papa, la remolacha, y cualquier tipo de tubérculos justamente tiene este tipo de sustancias, este tipo de tejidos. En cuanto al tejido de sostén, confieren a la planta solidez y consistencia. Están formados por células de paredes gruesas. Existen dos tipos de tejidos de sostén. Dentro de ellos tenemos el colenquima y el esclerenquima. Cuando hablamos del colenquima, su función principal es dar flexibilidad a la planta. Tienen células vivas, poliédricas, con una pared de celulosa. Ya saben de dónde obtienen la celulosa para fabricar el papel.
Mientras tanto, el esclerenquima, su función principal es dar dureza a la planta. Tiene células muertas con paredes lignificadas, eso quiere decir con paredes sólidas, con paredes duras. En determinados tejidos se localizan células o grupos de células con actividad secretora. Eso quiere decir que generan alguna sustancia o algún pigmento. En la epidermis se pueden intercalar células que segregan esencias, como sucede con las plantas del romero y también la menta. En otros casos existen tubos y bolsas que producen y segregan otras sustancias, como la resina de los pinos y el látex de las higueras. Eso hay que tener mucho en consideración. Ahí ustedes pueden observar, obviamente un poco más detenidamente, cómo y cada uno de los tejidos y su funcionamiento dentro de las plantas. Hemos ido viendo aquí en una primera instancia, hemos ido viendo y analizando los tejidos en general, tanto de los animales como de las plantas. Vamos a continuar en esta siguiente etapa de nuestra clase y vamos a ir viendo un poco más, vamos a ir reforzando el contenido correspondiente a esta clase, que son los tipos de tejidos, especialmente los tejidos animales. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales de estas actividades. Y vamos a ver, vamos a ir analizando y vamos a ver los tipos de tejidos animales una vez más. En primera instancia, los tejidos están presentes de manera exclusiva en animales y plantas vasculares, que los han adquirido en el curso de la evolución de manera independiente y por ende presentan diferencias entre sí, aunque en esencia sean homólogos. Y vamos a ver, en esta característica, vamos a ir, dentro de esta etapa, vamos a ver los tejidos animales que son y sus características. En biología, el tejido es un nivel de organización biológica, consiste en un material constituido por una serie organizada de células, iguales o diferentes entre sí, de la misma naturaleza, con un origen embrionario y con comportamientos fisiológicos comunes. Los animales se caracterizan por poseer células altamente especializadas. Cuanto más evolucionado es un organismo, mayor diferenciación presentan sus células. La asociación de estas células especializadas da lugar a los tejidos que, a su vez, conforman los órganos de los animales. Estos presentan funciones específicas y se pueden categorizar en 4 tipos de tejidos animales: el epitelial, el conjuntivo, el muscular y también el nervioso, como habíamos ido viendo y ido analizando. En cuanto a los tipos de tejidos animales y sus funciones, los 4 tipos de tejidos animales se exponen obviamente a continuación junto con sus funciones y características. Tenemos, en primera instancia, tenemos el tejido epitelial. Tapiza la superficie corporal, reviste sus cavidades internas y forma las porciones secretoras de las glándulas del cuerpo, que secretan sustancias tales como hormonas y también enzimas. Se trata de un tejido no vascularizado. Para nutrirse depende del tejido conjuntivo subyacente, cuyas células constituyen o se caracterizan por los siguientes puntos: estar endosadas unas con otras por medio de moléculas específicas que establecen uniones intercelulares. Poseen polaridad morfológica y funcional. Presentan una superficie basal pegada a una membrana basal que las separa del tejido conjuntivo, mientras que su parte apical está expuesta al medio externo o a la cavidad corporal. Los epitelios se clasifican según su cantidad de estratos celulares, en simples si solo tiene una capa celular, o estratificados si tiene varias capas, y según la forma de células epiteliales, que puede ser planas, cúbicas o también cilíndricas. Eso quiere decir de acuerdo a su forma. En cuanto al tejido conjuntivo, con origen en el mesenquima, el término tejido conjuntivo recoge diversos tipos de tejidos con distintas funciones de soporte mecánico y función de protección inmunológica, de reserva energética y de transporte. Las células que las forman se encuentran separadas entre sí por fibras de colágeno, de reticulina y de elastina, y por una matriz intracelular, siendo estos los 3 elementos que componen o están nutriendo o están integrando los tejidos.
La matriz extracelular es una red estructural compleja secretada por las células de tejido conjuntivo o a las cuales rodea y sostiene, que tiene influencia en la comunicación extracelular y que está compuesta de fibras proteicas, tales como el colágeno y la elastina, y la llamada sustancia fundamental, que consiste en proteoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas y glucosaminoglucanos. Además, el agua, sustancias disueltas y también proteínas plasmáticas. Existen varios tipos de tejidos conectivos. Tenemos dentro de ellos los tejidos conectivos adiposos, los tejidos conectivos óseos, los sanguíneos, de tipo líquido impulsado por el corazón y las paredes vasculares. Y tenemos el tejido cartilaginoso hematopoiético y tenemos el linfático. Esos son obviamente los tipos de tejidos conectivos que tienen los animales. En cuanto al tejido muscular, su función es el movimiento corporal y el cambio y tamaño de forma de los órganos. Eso es la contracción muscular. Tiene origen mesodérmico y está formado por una célula alargada llamada fibras musculares que contienen actina y miosina y que tienen como características funcionales la excitabilidad, la conductibilidad y la contractibilidad. Estas células musculares cuentan con un citoplasma llamado sarcoplasma, delimitado por una membrana llamada sarcolema. En el sarcoplasma destacan las microfibrillas, que pueden ser lisas o estriadas, y existen tres tipos de tejidos musculares que podemos ver a continuación: el tejido muscular estriado, el tejido muscular cardíaco y el tejido muscular liso, como lo habíamos visto ya anteriormente. El tejido muscular estriado está asociado a los huesos y mueve las diferentes partes del cuerpo, mientras que el tejido muscular cardíaco aparece en el corazón, promoviendo la circulación sanguínea y linfática a lo largo del cuerpo. El tejido muscular liso se encuentra en las paredes de los órganos huecos y está involucrado en el movimiento interno del cuerpo. Esto como característica de justamente de los tejidos musculares. Por último, tenemos el tejido nervioso, compuesto por neuronas que reciben los estímulos de otras y conducen los impulsos eléctricos a los tejidos y almacenan información, y también formando por las células de sostén que están en contacto con las primeras y promueven protección, aislamiento eléctrico y mecanismos de intercambio metabólico entre varios vasos sanguíneos y también las neuronas. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, formado por nervios cráneos, raquídeos y periféricos que transmiten y reciben impulsos del sistema nervioso central, y los ganglios. Las células de sostén forman la neuroglia en el sistema nervioso central, mientras que en el sistema nervioso periférico aparecen presentes por las células de Schwann y células satélites. Este tejido coordina las funciones del cuerpo, pues el sistema nervioso permite la respuesta a estímulos del ambiente y controla las actividades de órganos y aparatos. De hecho, el sistema nervioso es fundamental dentro de la coordinación del funcionamiento de todos los órganos, pues el tejido nervioso obviamente comprende y está controlando todas las acciones que desarrollan los diferentes órganos en nuestro cuerpo en general, y obviamente también del cuerpo de los animales. Eso es una característica fundamental de este tipo de tejidos. Una vez más hemos ido fortaleciendo los conocimientos en función de los tejidos, los tipos de tejidos. En este sentido existen 4 tipos de tejidos y obviamente que también están integrando nuestro cuerpo humano. Así que es importante ir identificando y revisándoles para saber cómo funcionan, cuál es su aplicación, cuál es su forma de protección, y también qué es lo que pasa cuando existen determinadas alteraciones de cada uno de estos organismos.
Esos son los temas que nosotros hemos visto, que hemos ido analizando en el desarrollo de la presente clase. Compañeros, ha sido un gusto haber compartido el tema, haberles explicado parte de la información en función del tema que se desarrolla en la presente clase. Señoras y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen y un feliz resto de semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, una feliz noche. Gracias, licenciado, de igual manera. Licenciado. Gracias, licenciado. Pase bien.